El día de la competición amanece claro y soleado. Desde las primeras luces de la mañana, los participantes han ido tomando posiciones en lo alto de una colina. En el ambiente se respira cierto nerviosismo, y no solo porque es la primera vez que tantos cetreros se reúnen para medir sus habilidades, sino también porque ayer en el interior de los Gers se hicieron fuertes apuestas, y más de uno puso el listón demasiado alto. La primera parte del concurso consiste en ir lanzando las águilas una por una y a la señal de un banderín hacia una piel de zorro que es arrastrada por un caballo. Las 5 rapaces que menos tiempo inviertan en alcanzar su objetivo pasarán a la final, donde el blanco esta vez será un zorro vivo. La tarde se echa encima y los 5 finalistas están preparados para la gran final. Kumar Khan, el maestro cetrero, es uno de ellos. La competición ha terminado y los participantes comienzan a recoger sus águilas. Kumar Khan no ha sido el vencedor, pero a él poco le importa. El año que viene regresará de nuevo con su hijo Talai Khan y sus amigos para volver a compartir un arte y una tradición que aquí sigue viva, pero que lamentablemente en su patria, la vecina Kazajstán, hace mucho tiempo que ha desaparecido. Sin grandes despedidas, más bien casi en silencio, los cetreros poco a poco van abandonando Jorjok en dirección a su mundo de grandes espacios y amplios horizontes. En el desierto del Gobi, a mediados de octubre, la hierba se está secando. Para el clan de los Tansendarya ha llegado el momento de recoger el campamento y marchar hacia tierras menos rigurosas donde pasar el invierno. El ganado y parte de la familia salieron al amanecer, mientras que el resto se ha quedado cargando los camellos y organizando la caravana. Durante 8 días caminarán en dirección noroeste hacia los límites del desierto. Luego, a principios de la primavera, subirán a las tierras altas de la estepa, para más tarde regresar de nuevo al Gobi. Así lo hacían sus antepasados, así lo hacen ellos, y así lo harán sus hijos. Esta ha sido la historia de 3 grupos étnicos que viven en un mundo en continuo movimiento y que luchan por conservar su más preciado tesoro, su identidad, que poco a poco está siendo eliminada por una sociedad
que se dirige irremediablemente y a una velocidad de vértigo hacia la globalización.